A 2.212 metros de profundidad, la cueva Veriovkina es la cueva más profunda de la Tierra. Para bajar a su inmensa profundidad, se necesitan más de 4 días y miles de metros de cuerda. Y por supuesto, ¿qué sería la cueva más profunda sin un par de incidentes aterradores? Estas son esas historias. Imagina estar a más de 2 kilómetros bajo la superficie terrestre, tan profundo que si apilaras 23 estatuas de la libertad una encima de otra, aún no alcanzarías la entrada. Tan profundo que la oscuridad es absoluta, el silencio es sepulcral, y la temperatura está a pocos grados sobre el punto de congelación. Ahora imagina que de repente escuchas un rugido distante, como un tren acercándose, y entonces comprendes con horror lo que viene. Una inundación repentina. Miles de litros de agua a presión cayendo como una manguera de bomberos directo hacia ti. Y no hay escape rápido, porque subir 2 kilómetros por cuerdas verticales toma días. ¿Puedes sentirlo? Ese nudo en el estómago cuando comprendes que estar en la cueva más profunda del mundo no es una aventura romántica. Es ponerte voluntariamente en uno de los lugares más hostiles e inaccesibles del planeta, donde un error de cálculo puede significar quedar atrapado para siempre, donde tu cuerpo podría tardar años en ser encontrado, donde la montaña misma puede convertirse en tu tumba. Esta no es solo una historia sobre exploración extrema, es sobre lo que sucede cuando la naturaleza te recuerda que no eres bienvenido, sobre equipos de élite que apenas escapan con vida, y sobre un hombre que descendió solo a las profundidades y nunca volvió a salir. Si esta introducción ya te puso la piel de gallina, dale me gusta ahora y suscríbete, porque lo que viene no es solo fascinante, es absolutamente aterrador. Vamos juntos a las profundidades. En la frontera entre Rusia y Georgia hay una cordillera montañosa conocida como las Montañas del Cáucaso. Esta cordillera es notable por varias razones. Primero, es hogar del pico más alto de Europa, el monte Elbrus a 5.639 metros. Luego, en el lado occidental de la región de Abjasia, hay una subcordillera de las montañas del Cáucaso conocida como la Cordillera Gagra. Hay montañas de tamaño decente en esta área también. La más alta entre ellas es de poco más de 3.300 metros, pero esta área es notable por otra razón. La Cordillera Gagra es principalmente una cordillera de piedra caliza excavada por ríos a lo largo de su historia geológica. Los ríos prehistóricos crearon un montón de cañones profundos y las cuevas más grandes de la Tierra que se conocen actualmente. De hecho, las montañas Gagra son hogar de 4 de las cuevas más profundas en cualquier lugar de la Tierra, y la más profunda de estas es la cueva Veriovkina a más de 2.000 metros de profundidad. Para contexto, eso es lo mismo que apilar 23 estatuas de la libertad una encima de otra. La entrada a la cueva Veriovkina también está ubicada a una altitud de 2.286 metros, lo que significa que tienes que escalar literalmente una montaña para llegar a ella. Una vez que estás allá arriba, todavía estás rodeado por los acantilados rocosos de las cordilleras. Y luego en medio de estos acantilados hay un agujero de apariencia bastante poco notable en el suelo. Es obvio que es la entrada a una cueva, pero nunca esperarías que descienda por más de 1 kilómetro dentro de la tierra. Cuando la entrada fue descubierta por primera vez en 1968 por un grupo de espeleólogos, solo descendieron hasta una profundidad de 115 metros antes de regresar a la superficie. Luego, en 1983, la cueva fue descubierta por segunda vez por un equipo separado de espeleólogos del Club Speleo Perovo de Moscú. Durante los siguientes 3 años, una serie de expediciones empujó la profundidad a alrededor de 427 metros. Pero luego, por razones que no están claras, no hubo más expediciones hasta el año 2000. El trabajo se reanudó ese año, pero tomaría hasta 2015 descubrir un nuevo pozo que desbloquearía la verdadera profundidad de la cueva Veriovkina. Para 2017, extendieron la profundidad máxima de la cueva de 427 metros hasta 2.194 metros. Mapearon más de 17 kilómetros de túneles y pasajes. Luego, finalmente en marzo de 2018, el punto oficialmente más profundo de la cueva fue descubierto en el fondo de un lago subterráneo donde la cueva se encuentra con el nivel freático. Esto le dio a la cueva Veriovkina una profundidad total de 2.212 metros. 6 meses después, en septiembre, el equipo Perovo regresó una vez más para continuar explorando la cueva. Esta vez fueron acompañados por los fotógrafos Robbie Shawn y Jeff Wade.
Era el mismo equipo de espeleólogos de clase mundial del Club Perovo que hizo todos los descensos seminales de Veriovkina y de las otras cuevas profundas en la cordillera Gagra. Liderados por el líder del equipo Pavel Demidov, esta expedición estaría regresando al fondo de la cueva Veriovkina para recolectar muestras de algunas de las especies potencialmente no descubiertas y explorar algunos de los pasajes horizontales prometedores en el fondo de la cueva. Todo mientras Robbie y Jeff documentaban todo. Ahora, en una cueva ordinaria de profundidad moderada donde puedes descender y ascender en un solo día, aún estarías trayendo una cantidad decente de equipo porque necesitas comida y un montón de equipo de escalada para cada persona del equipo. En cuevas tan grandes como la cueva Veriovkina, el descenso es más similar a una expedición que esperarías ver al escalar una montaña alta. Si alguna vez has visto algo relacionado con el monte Everest, puedes haber oído del sistema de campamentos múltiples. Estos campamentos se establecen cada vez más alto en la montaña para almacenar comida y equipo, y para que los escaladores duerman y se queden entre escaladas. Para expediciones de varios días en una montaña o en una cueva lo suficientemente profunda, la cantidad de equipo se vuelve demasiado para transportar de una sola vez. La gente tiene que subir y bajar por adelantado para transportar carga tras carga del equipo necesario para asegurar un intento seguro. Y la cueva Veriovkina no es diferente. De hecho, debido a lo profunda que es, tiene un total de 6 campamentos a varias profundidades en el camino al fondo. Desde la entrada, los escaladores tienen que ponerse ropa especial, arneses y cascos fijados con lámparas frontales. Luego descienden por el primer pozo en la oscuridad y se mueven a través de una serie de túneles y pasajes apretados para llegar al primer campamento a 610 metros. Este campamento es un campamento instalado permanentemente donde el equipo se almacena todo el año para emergencias. Luego, en el transcurso de los siguientes 4 días, Robbie, Jeff y el Club Speleo Perovo se abrieron camino hasta el campamento 6, hasta 2103 metros de profundidad. En su camino, la temperatura estaba a solo unos grados sobre el punto de congelación. Se arrastraron por lodo y agua, apretones imposiblemente estrechos y descendieron por pozos de 30 metros sobre nada más que aire. Los miles de metros de cuerdas que usaron para hacer el descenso eran su único medio de transporte dentro y fuera. Finalmente pusieron pie en el campamento 6, plano y arenoso, instalado en un gran túnel horizontal. Este sería su hogar por el resto de la expedición. Durante los siguientes 3 días, el equipo salió de su campamento para completar todas las tareas que habían planeado. Una de estas era llevar a Robbie y Jeff al lago que se encuentra en el fondo. Cuando llegaron ahí, se quedaron asombrados al ver esta hermosa agua turquesa rodeada de piedra caliza negra como el azabache. El lago tiene 15 metros de largo, 7 metros y medio de ancho, y en realidad tiene 8 metros y medio de profundidad. Si no fuera por las luces que trajeron, permanecería ahí en completa oscuridad, totalmente sin color. En el día 7, todo todavía iba según el plan. Y ese día 2 de los miembros del equipo tuvieron que irse temprano para tomar un vuelo a casa. Cuando llegaron al campamento 3, había una tonelada de agua vertiendo en la cueva. Una tormenta masiva en la superficie había causado un pulso de inundación que enviaba miles de litros de agua corriendo hacia adentro. Dentro de estas cuevas, realmente no puedes comunicarte de forma inalámbrica debido a las gruesas capas de roca. Así que, en cambio, los espeleólogos tienen que tender un cable físico a lo largo de toda la cueva para comunicarse. Los 2 miembros del equipo inmediatamente se conectaron al cable para advertir a los demás sobre el pulso de inundación que venía hacia ellos. Abajo en el campamento 6, no estaban tan preocupados cuando recibieron la llamada inicialmente. Los pulsos de inundación son algo común de lo que los espeleólogos tienen que preocuparse. Un solo milímetro de lluvia es 1 litro por metro cuadrado, lo que significa que un solo kilómetro cuadrado recibe 1000 litros de agua con solo 1 milímetro de lluvia. En lluvia fuerte, ese número es significativamente mayor. Toda esta agua luego estalla hacia abajo en las cuevas en volúmenes igualmente enormes y puede durar horas, dependiendo del volumen de lluvia y cuánto tiempo llueve. De nuevo, no estaban tan preocupados cuando recibieron la llamada por primera vez. El grupo Perovo es de clase mundial y su plan era monitorear el nivel del agua y luego planear en consecuencia. El campamento 6 también había sido instalado fuera del pozo vertical principal en lo que parecía ser un área alejada del flujo de agua,
también estaba a 2103 metros, mientras que la profundidad total era de más de 2194 metros. Para que el agua los alcanzara, tendría que llenar 91 metros de pasajes debajo de ellos antes de que los alcanzara. Aproximadamente media hora después de recibir la llamada, escucharon el primer sonido de agua acercándose. Comenzó como un rumor débil, y creció lentamente como un tren acercándose. Para cuando estaba a punto de llegar al campamento, rugía tan fuerte que era casi ensordecedor. Toda la cueva temblaba como si hubiera un terremoto constante. Robbie acababa de comenzar el desayuno cuando el ruido realmente comenzó. Él y los demás salieron corriendo de sus tiendas para ver la tormenta que se acercaba. Cuando giraron sus linternas frontales hacia el pozo vertical, una manguera de bomberos de agua venía vertiendo hacia abajo. Robbie se quedó ahí con la boca abierta y casi dejó caer la comida que sostenía. No tan experimentado como el equipo Perobo, Robbie estaba realmente preocupado por el volumen y la velocidad del agua que entraba. Pero de nuevo, el lugar en el que estaban estaba completamente seco. Así que trató de mantener la calma como sus camaradas rusos. Aproximadamente 2 horas después del inicio de la inundación sin señales de que disminuyera, uno de los miembros del equipo notó un sonido gorgoteante viniendo de un pequeño agujero cerca de la tienda. Miró dentro del agujero y no pudo ver agua, pero pensó que debería decirle al líder del equipo de todos modos. Pavel estuvo de acuerdo en que esto era un poco preocupante, así que decidieron ir a verificar un sifón cercano para ver cuánto había subido el nivel freático. Regresaron unos 5 minutos después y miraron al agujero una vez más. Esta vez, no solo podían ver agua, sino que estaba subiendo tan rápido que salpicaba contra las paredes y casi salía del agujero. El miembro del equipo miró de vuelta a Robbie, y Robbie vio que su rostro se había puesto completamente blanco. Inmediatamente supo que esto significaba que necesitaban irse y marcharse de inmediato. Con el sonido del agua todavía casi ensordecedor, todo el infierno se desató en el campamento. Nadie esperaba irse ese día, pero ahora todos corrían alrededor empacando equipo esencial. Robbie y Jeff se pusieron sus trajes de látex sobre su capa base de polar. Después de eso, se pusieron sus cascarones de nylon resistente a la abrasión y arneses. Robbie entonces tomó la difícil decisión de dejar todo su equipo de cámara y artículos personales, literalmente decenas de miles de dólares de equipo. Sabía que no podía arriesgarse a ser ralentizado, o podría costarle su vida o la vida de uno de sus compañeros. Sacó todas las tarjetas de memoria de las cámaras, las colocó en una bolsa Ziploc y luego las deslizó dentro de su traje de látex. Al menos podía salvar todas las fotos que había tomado. Con eso, gritó a los demás que él y Jeff comenzarían su ascenso. Luego comenzaron con el pozo vertical fuera del campamento 6 que se inundaba rápidamente. Esta sería la última interacción que tendrían con los rusos en el campamento 6. Los miembros restantes del equipo Perobo esperarían al líder del equipo Pavel antes de comenzar su ascenso. Mientras Robbie y Jeff se dirigían a las cuerdas verticales, llegaron a una travesía estrecha, casi como un puente que iba a lo largo de una pared. Antes de la inundación, la cámara al lado del puente tenía 18 metros de profundidad y 7,5 metros de ancho de nada más que aire. Ahora estaba casi completamente inundada, casi subiendo por encima del lado del puente. Al final de esta travesía estrecha donde terminaban las cuerdas verticales, estaba la fuente del agua que vertía en la cueva. Robbie entró en la cascada que caía del pozo y enganchó sus ascensores a la cuerda. Luego bajó la cabeza, respiró profundamente y comenzó a subir por la cuerda mientras el agua lo golpeaba desde arriba. El agua bajaba tan fuerte que sentía como si lo estuviera aplastando y asfixiando. Literalmente era como si su cabeza estuviera siendo aplastada contra sus hombros. Afortunadamente pudo meter la barbilla, lo que permitió que el agua corriera por su casco y creara un pequeño bolsillo de aire para respirar. Enfocándose solo en la cuerda blanca directamente frente a su cara, movió sus ascensores rítmicamente tan rápido como pudo. Finalmente llegó a un área con un pequeño saliente en el que pudo pararse y salir de la cascada para mirar hacia arriba. Vio que la cuerda salía de un agujero del tamaño de un hombro en las rocas, pero esta también era la fuente del agua. De este pequeño agujero salía una manguera de bomberos de agua que parecía ocupar todo el espacio. Pensó para sí mismo que no había manera de que pudiera atravesar esa intensa lluvia. Al mismo tiempo, no podía simplemente detenerse. Era el escalador líder.
Todos los demás venían detrás de él, y no había forma de saber cómo estaba el agua abajo. Tenía que al menos intentar atravesarlo. Cuando llegó al agujero, la fuerza del agua era tan fuerte que solo podía empujar sus ascensores un par de centímetros a la vez. Finalmente logró atravesar el apretón y luego se dio cuenta de que Jeff tendría que hacer lo mismo. No tenía idea de si Jeff podría lograrlo o no, así que simplemente siguió subiendo tan alto como pudo para salirse del camino. En su pánico, no se había dado cuenta de que esta nueva sección de la cueva estaba mayormente seca. El agua fluía por una ruta diferente hacia el apretón, así que estaba relativamente a salvo donde estaba, pero porque estaba tan lleno de adrenalina, estaba subiendo sin pensar por su vida tan rápido y tan alto como podía. Solo finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo cuando Jeff le gritó que disminuyera la velocidad. Saliendo de eso, se detuvo y esperó a que Jeff lo alcanzara antes de continuar. Cuando Jeff lo alcanzó, su rostro estaba blanco. Sus ojos estaban abiertos, pero exclamó que al menos estaban vivos. Los dos se preguntaron en silencio si se podría decir lo mismo del equipo Perobo abajo. Robbie y Jeff eventualmente llegaron al campamento 5 a 1890 metros donde esperaron, esperando ver a los rusos en cualquier minuto. Mientras la cueva continuaba temblando a su alrededor, ocasionalmente miraban hacia abajo sobre el borde hacia el abismo. Milagrosamente, abajo vieron una sola lámpara frontal lentamente subiendo por el pozo. Cuando finalmente estaba lo suficientemente cerca, se dieron cuenta de que era Andrei. Después de que subió al campamento, le preguntaron si había visto a los demás, y solo negó con la cabeza en silencio. Todos se sentaron ahí, pensando en el peor escenario. Abajo, para cuando Pavel había regresado del sifón, el puente que Robbie y Jeff habían cruzado estaba completamente sumergido. El resto de los miembros del equipo tuvieron que nadar para llegar a las cuerdas verticales. El último en nadar fue Pavel, y mientras se abría camino, la cámara se había convertido en un vórtice giratorio. Toda el agua drenando más profundo en la cueva se había convertido en un remolino gigante. Cuando pasó por ahí, lo hizo girar y tuvo que nadar fuerte para llegar a la línea. Para cuando estaban ascendiendo, todos los pasajes más profundos estaban completamente sumergidos en agua. Luego, 15 minutos después de que Andrei emergiera, se podían ver 5 luces más abriéndose camino por el pozo. Uno por uno, todos los miembros restantes del equipo Perobo subieron al campamento 5. Robbie observó el ascenso fuera del pasaje inundado y no podía creer lo fuertes y capaces que eran. Un miembro del equipo incluso llevaba una estufa y 4 bolsas de dormir atadas a su arnés. Pensó para sí mismo qué contento estaba de que él y Jeff hubieran ido primero. Si hubieran sido ellos los que subieran al último, es probable que no hubieran sobrevivido. Y luego, cuando subieron al campamento, rápidamente estaban en la tienda, tomando café y riendo sobre toda la experiencia. Robbie, por otro lado, todavía estaba completamente asustado. Durante horas, se negó a quitarse su equipo, y seguía mirando hacia abajo en el abismo para ver si el agua todavía estaba subiendo. 61 metros por encima de ellos, había un pasaje horizontal que necesitaban pasar para moverse más alto en la cueva. Normalmente, ya está medio lleno de agua, y tienes que arrastrarte a través de él. Con toda la inundación, estaba completamente lleno de agua. Mientras la inundación continuara, estaban atrapados, y solo tenían que esperar que el agua no continuara subiendo más alto. Pavel le aseguró a Robbie que esperarían hasta la mañana para dejar que el agua se despejara. Y luego, en el transcurso de las siguientes 16 horas en el campamento, el rugido del agua lentamente se calmó. El pulso de inundación finalmente duró un total de 20 horas y fue el resultado de una semana de lluvia seguida de una sola tormenta severa. La semana de lluvia había saturado completamente el suelo, así que para cuando ocurrió la tormenta, el agua vertió implacablemente en la cueva Veriovkina. Más tarde, supieron de un conductor de taxi que las gotas de lluvia de la tormenta habían sido del tamaño de monedas de 5 centavos. Esta, en realidad, fue una buena experiencia de aprendizaje para el equipo. Habían estado operando bajo la suposición de que la cueva solo se inundaba en invierno. Después de la expedición, se pusieron en marcha planes para mejorar el monitoreo de superficie para vigilar la lluvia. Se instaló otro campamento en las cámaras inferiores para proporcionar otro punto de escape en caso de inundación, y a pesar de que esta expedición se cortó, habían completado esencialmente todo lo que se habían propuesto hacer.
Se habían explorado y mapeado nuevos pasajes. Se habían tomado muestras de especies de cuevas. Y aunque el equipo de cámara fue destruido, todas las fotos se preservaron. Pero este no sería el último accidente en ocurrir en la cueva Veriovkina. 2 años después, en noviembre de 2020, algunas personas explorando el área notaron una cuerda fijada en la entrada de la cueva. Esto típicamente es un gran no-no en el mundo de las cuevas, porque entonces cualquiera puede acceder a la cueva y potencialmente lastimarse o perderse si no están preparados. 8 meses después, el 4 de agosto de 2021, el mismo equipo Perovo regresó para continuar su trabajo en la cueva Veriovkina. Descendieron a la cueva como lo habían hecho 3 años antes, pero luego, a 396 metros, encontraron un par de crampones y un piolet. Esto no tenía sentido. Este equipo no podría simplemente haber caído en la cueva desde la entrada. No había caídas directas a donde se encontró el equipo. Esto significaba que alguien tuvo que haber entrado en la cueva y profundo en la cueva. Continuaron más adentro, hasta el campamento permanente a 610 metros, luego al segundo campamento a 975 metros, y luego hasta 1097 metros. A mitad de camino en la cueva más profunda de la Tierra, encontraron el cuerpo muy descompuesto de un hombre. Llevaba overoles de camuflaje, botas de rastreo, un casco, tenía 2 teléfonos celulares y todavía estaba atado a la cuerda que había usado para descender a la cueva. Por las apariencias de la descomposición, había estado ahí durante meses. Aunque no tenía identificación cuando fue encontrado, las autoridades pudieron identificar al hombre como Sergei Kosev, de 37 años, usando una base de datos de personas desaparecidas. Luego, usando la información de los teléfonos celulares encontrados en él, pudieron descifrar qué había sucedido que llevó a su muerte. Sergei vivía en la ciudad de Sochi, Rusia, justo al este de la frontera rusa con Georgia y a unas 2 horas de la entrada a la cueva Veriovkina. Era un ávido amante del aire libre y frecuentemente iba a expediciones en solitario para explorar la naturaleza salvaje. El 1 de noviembre de 2020, se despidió de su familia como siempre lo hacía cuando iba a una de estas expediciones en solitario. Luego partió hacia las montañas Gagra. Tampoco les dijo a dónde iba, a pesar del hecho de que se dirigía a una ubicación en la que menos personas habían puesto pie que en la Estación Espacial Internacional. Basándose en los documentos y capturas de pantalla encontrados en su teléfono, parece que Sergei había pasado casi un año planeando este viaje. Había impreso mapas y materiales de las expediciones hechas por el equipo Perovo específicamente para navegar hacia abajo en la cueva. Primero hizo el ascenso a las montañas, a la entrada de la cueva usando sus crampones y piolet. Luego fijó una cuerda a la abertura y descendió en la oscuridad de la cueva Veriovkina. Usando la información que había reunido del equipo Perovo, transportó todo su equipo en 3 bolsas de transporte a través de los túneles y pasajes estrechos. Luego, usando un descendedor de celosía, viajó por los pozos verticales masivos completamente solo. Logró llegar al primer campamento y luego dejó algo del equipo que más tarde fue descubierto por el equipo Perovo. Procedió casi directamente al segundo campamento. Fue determinado por los excrementos encontrados en el sitio que vivió en el segundo campamento durante aproximadamente una semana antes de descender más en la cueva. Desde el segundo campamento, las cosas se pusieron un poco más desafiantes. Más allá de ese campamento, hay algunos pozos verticales más grandes y técnicamente más desafiantes. Además, la cueva se vuelve significativamente más húmeda desde ese punto en adelante. Como cualquier espeleólogo sabe, el equipo apropiado es crucial. La capa inferior estándar de polar con una capa exterior impermeable es crucial para sobrevivir el ambiente subterráneo frío y húmedo. No está claro exactamente qué pasó en los últimos momentos de Sergei, pero parece que se dio cuenta de que no podría descender más a través del agua con el equipo que tenía. En ese punto, habría tratado de regresar por la cueva, pero como ya había descendido a un área técnicamente desafiante, no pudo salir. Sergei había traído ascensores para sus manos, pero no tenía estribos para sus pies, lo que significa que no tenía puntos de apoyo para ninguno de los largos pozos verticales. Debe haber intentado salir de la cueva, pero entre el agotamiento y el frío, eventualmente se acostó a dormir una última vez y nunca despertó. Al encontrar su cuerpo, el equipo Perovo regresó a la superficie
y alertó a las autoridades. Debido a la dificultad de la cueva y la profundidad a la que se encontró el cuerpo de Sergei, tomaría un equipo de más de 100 individuos eventualmente recuperarlo. También es particularmente arriesgado estar en un espacio confinado como una cueva con un cuerpo en descomposición, porque el gas que se libera del proceso de descomposición puede acumularse y volverse tóxico en niveles lo suficientemente altos. A pesar de cuántas personas estuvieron involucradas en el rescate, terminaron teniendo que cortar a Sergei en pedazos para sacarlo exitosamente de la cueva. Después de su recuperación, su cuerpo finalmente fue devuelto a su esposa e hijos en Sochi. Por ahora, la cueva Veriovkina es la cueva más profunda de la Tierra. Pero la Tierra es un lugar grande, y las cuevas no son ni cerca tan fácilmente visibles como sus contrapartes montañosas. La cueva Veriovkina solo fue coronada como la más profunda en 2018. Queda por ver si mantendrá su lugar como la más profunda en la Tierra. Pero aquí está la verdad que te quita el sueño. Sergei no fue un tonto. No fue un amateur imprudente. Pasó un año planeando. Estudió mapas. Investigó rutas. Trajo equipo. Y aún así murió solo a mitad de camino. Demasiado profundo para regresar. Demasiado exhausto para continuar. Su cuerpo estuvo ahí durante meses. En la oscuridad absoluta. A más de 1000 metros bajo la superficie. Y nadie supo. Esa es la realidad de la cueva Veriovkina. No es solo la cueva más profunda del mundo. Es un recordatorio de que hay lugares en este planeta donde los humanos simplemente no pertenecen. Lugares donde la montaña misma es hostil. Donde un error, una tormenta, un equipo equivocado puede significar que nunca vuelvas a ver la luz del día. El equipo Perovo casi murió ahí. Espeleólogos de clase mundial con décadas de experiencia, con el mejor equipo, trabajando en equipo, con campamentos establecidos y líneas de comunicación. Y aún así, apenas escaparon con vida. Robbie Shawn, el fotógrafo, dijo después que fue la experiencia más aterradora de su vida. Que durante horas después de salir del agua, no podía dejar de temblar. Que seguía mirando hacia el abismo esperando que el agua subiera y los tragara. Y lo más aterrador de todo, podrían haber muerto y nadie lo habría sabido durante semanas. Sus cuerpos habrían quedado atrapados a 2 kilómetros bajo tierra. La cueva se habría convertido en su tumba. Y la montaña habría guardado su secreto como lo hizo con Sergei. Y quizás esa es la verdad más incómoda de todas. La Tierra no necesita testigos. No guarda registro de nuestros intentos. Solo absorbe. Solo espera. Desde la superficie, los hombres miran hacia abajo buscando un límite. Pero lo que encuentran no es frontera. Es reflejo. Porque cada descenso en la Veriovkina no es solo una prueba de cuerda o valentía, sino un espejo del impulso humano de dominar lo que lo supera. Y la cueva, paciente y muda, los recibe como una madre que ya sabe el destino de sus hijos. Dicen que, cuando el último miembro del equipo Perovo salió a la luz, el silencio pesaba más que el aire, que nadie habló durante minutos, que solo se escuchaba el agua escurriendo de los trajes, cayendo en la tierra como si la cueva aún respirara a través de ellos. Tal vez era eso, la montaña exhalando a los que habían sobrevivido, como si los expulsara por piedad, porque allá abajo, el tiempo no existe, solo la densidad del vacío, el sonido de una gota repitiéndose en la piedra durante siglos, la conciencia de que todo lo que vive arriba, luz, lenguaje, memoria, no tiene peso en ese lugar. La oscuridad lo devora todo con una calma casi sagrada. El cuerpo de Sergei fue devuelto a su familia, pero hay una parte de él, invisible y callada, que nunca regresó. Permanece en los muros húmedos, en el eco suspendido de una respiración que nadie escuchó. Los rescatistas dicen que al alcanzar el punto donde fue hallado, el aire era distinto, más denso, más frío, como si la cueva recordara, como si supiera, y quizás sí sabe. Quizás la tierra recuerda de otra manera, con presión, con silencio, con piedra. Cada explorador que baja deja algo atrás, y la cueva lo guarda. Una mirada, un miedo, una última exhalación, hasta que todo se confunde en una sola voz subterránea. La Veriovkina no es solo un abismo, es una frontera entre lo que el ser humano puede soportar y lo que ya no pertenece al ser humano. Un descenso que no se mide en metros, sino en renuncias. En el momento exacto en que el corazón comprende que la oscuridad no es un enemigo, sino un regreso. Porque hay lugares donde no se conquista nada. Solo se entrega algo.
donde la supervivencia no es victoria, sino permiso. Y al salir, al mirar hacia el agujero que casi los devoró, todos lo saben, aunque nadie lo diga. La cueva los sigue mirando desde dentro. Allí, a 2212 metros bajo la tierra, el silencio continúa. Esperando, siempre esperando.